Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilo y estamos en un nuevo vídeo en los equipos más sorprendentes de descendentes que no conocías. Equipos raros, equipos que no se ha testeado tanto, equipos que no se ha dado la oportunidad, equipos que no son populares pero son altamente eficientes, potentes, y todos ellos tienen una cosa en común, y es que igualan o superan los equipos de Xiao, contando con Xianyun C0 y Faruzan C6. Estos equipos con mayor techo superan, no, aplastan a los equipos de Xiao. Así que hoy vamos a verlos, dejar un buen like, una buena opinión, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, no los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, y vamos con estos tres pedazos de equipos de descendentes. Pues bien, el primero es una gran sorpresa y está en el banner, que es Yae. Creo que en la build no comenté este equipo y dije que iba a hacer un vídeo aparte de equipos de Yae. Dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo de equipos de Yae. Sinceramente, pondría este equipo con todo AC0, aunque tiene 4 personajes de 5 estrellas, lo pondría en uno de los mejores equipos de Yae, y si no, directamente lo pondría como el mejor. ¿Por qué? Recordar cuando hablamos de un equipo de Raiden descendentes, donde Raiden podría dejar el ojo para explotar los Hyperblooms, y además que Xianyun pudiera hacer sombra verde a este daño electro de Raiden. Pues bien, nos llevamos un chasco porque Raiden no funcionaba bien en este equipo, ya que puede hacer descendentes, puede aprovechar su C2, pero no puede beneficiarse del daño de Xianyun, porque está todo mal, porque hay bonos de daño, ataque normal y demás que sí se beneficia a Raiden aún estando con la ulti, pero el bono de Xianyun de daño descendentes no se considera daño descendentes, aunque Raiden haga descendentes dentro de su ulti, se considera daño de ultimate. Así que no funcionaba el equipo porque Raiden no recibía el bono de Xianyun. Pues adivinar, Yae, Nahida, Furina, Xianyun, como estaréis viendo de fondo, es un equipo que aprovecha Yae la maestría para explotar los Hyperlooms y te puede dejar los tótems fuera del campo para activar el sombra verde y activar los Aggravates y los Hyperlooms mientras vas rotando. Una vez en campo tienes una rotación muy limpia, donde ni siquiera tienes que invertir en recarga de energía porque podrás tirar la ulti una vez sí, una vez no. Pero sinceramente no hace falta tirar la ulti porque todos se adaptan a la rotación de 18 de Xianyun, Nahida tiene 13,5 y Furina tiene 15,15 o 20,15 si queréis verlo así. Y básicamente se beneficia del daño de Aggravate, de la maestría que le va a dar Nahida, de el daño infligido de Furina. El equipo se convierte en una core de Hyperbloom más Aggravate, que es una de las cores más fuertes del juego. Y adicional tienes a Xianyun, que te da los descendentes a Yae, que Yae puede hacer Aggravate con todos los descendentes, que le va a pasar el sombra verde al Electro y que le va a pasar el cazador de dragones, aparte de hacer sombra verde al hidro de Furina, y que al igual Furina es un sub DPS increíble con un daño brutal. Este equipo tiene una sinergia increíble, no me lo esperaba, como estáis viendo ahora mismo seguramente o al principio. Me he bajado de una rotación literalmente el equipo de Sutej y se me olvidó encender la luz, así que... Y básicamente este equipo de Yae me ha sorprendido muchísimo, mejorando desde muy lejos con todo AC0 los equipos de Xiao, mejorando y obviamente con sinergia completa los equipos de Raiden. Y el único pero que le pondría a este equipo de Yae es que hay que subir el ataque normal de Yae, pero puedes no subir la ulti y no utilizarla y jugar a Yae 991 sin subir la ultimate, porque el escalado descendente nos permite llegar a hacer pues cerca de 100 y pico K haciendo Aggravate constantes, 9 descendentes, y el daño continuo de tu habilidad elemental haciendo hits, generándose Hyperblooms, Aggravates y Nahida haciendo también splits como sub DPS. Es decir, es una salvajada. Siguiente equipo, y os recomiendo probar los main ya, este equipo ya descendente. Siguiente equipo, Candace. Este equipo es la misma core de Candace Oasis, que literalmente derrite salas de una rotación, Bennett, Xiangling, Kazuha, Candace, donde si tienes la C6 se reparten los vaporizados, pero principalmente si lo haces bien. Kazuha se imbuye de piro como siempre, Candace puede hacer más de 100k por cargado, pero tenemos un upgrade a esto que estáis viendo por aquí. Candace, como estáis viendo en pantalla, puede hacer entre 8 y 9 descendentes de más de 200k. Y en este caso con Xianyun no iba con sombra verde, iba con el son de antaño por la comodidad de aplicación del set para los testeos, porque a veces el sombra verde no salta, y han hecho que si bien Kazuha, Sakarosa y todos los Anemos aplican perfectamente el sombra verde, Xianyun tiene algún problemilla, principalmente en Permafrost aplica todo muy bien,
Pero dentro de la ulti de Bennett, donde todos los anemos tienen facilidad porque al estar autoimbuidos de Pyro siempre meten un torbellino Pyro y activan sombra verde al Pyro, pues el mini nerf de Xianyun es que tiene muy complicado hacer un torbellino Pyro o en este caso hidro, ya que Candace tiene mucha dificultad para aplicar hidro antes de la rotación, con lo cual va son de antaño y no sombra verde. Y como veis está haciendo 200 y pico de K, creo que llegó hasta 260 en los descendentes, estaréis viendo en pantalla. Y este equipo básicamente se basa en descendentes de Candace vaporizados. Pensábamos, y no lo probé antes, que no iba a poder vaporizar sus descendentes porque pensábamos que era demasiado loco poder vaporizar un descendente Pyro. Primero hablemos del Pyro con Jutao, Diluc, Gaming, y nos dimos cuenta que hasta con Furina y Diluc haciendo descendentes muy rápido, solo salto descendente continuo, Diluc puede vaporizar todo y Gaming puede vaporizar todo. Y esta aplicación o necesidad para los descendentes de aplicación del elemento contrario era interesante, pero recordar, el hidro cuando vaporiza necesita más aplicación de elemento porque cuando vaporiza el hidro es un por 2, cuando vaporiza el Pyro es por 1,5. Y pensé, bueno, no va a vaporizar Candace seguramente, pero lo voy a probar. Y para nuestra sorpresa, como podéis ver, como en el campo va a estar Xiangling golpeando con Pyro, más el Woba, más los torbellinos de Xianyun, que cada vez que haces un descendente haces un torbellino, y ese torbellino será Pyro, porque Xiangling, el Woba y la ulti de Bennett en campo están poniendo Pyro, básicamente Candace puede vaporizar todos los descendentes haciéndolo con el hidro. Y haciendo estos 200 y pico de K continuos, pudiéndose bajar, como veis, salas de una rotación y destrozando bosses. En este equipo de Candace, que como digo es la core normal del Candace Oasis que os traje, que estará por aquí el vídeo, el único problema es la recarga de energía. Candace tiene coste de 60, pero solo genera 2 partículas con su elemental si no haces el parry correctamente. Y no vas a esperar a hacer el parry correctamente, ni siquiera vas a intentar utilizarlo para romper la rotación. Y Xiangling ya sabéis el gran coste que tiene. Xianyun podría ser baterías utilizados elementales, pero no recomiendo y no te conviene utilizar las 2 elementales de la C1 si la conseguiste, porque perderás tiempo, con lo que recomendaría llevar a Xiangling Favonius, mínimo de 150 de recarga en Candace, que esto pues para intentar que sea el carry del equipo es bastante y le va a perjudicar en invertir en daño, y Bennett pues 200, 220. Xianyun también cerca de unos 200, aunque sea muy complicado porque si no tendrá permaulti. O un catalizador como el Ojo del Juramento, se llama así, Ojo del Juramento, que lo veréis por aquí en pantalla, que es el arma del evento en Kanomiya, que te da mucha recarga después de tirar al elemental y haces elemental ulti, recargas un montón de energía y entras con Candace. Otra locura de equipo que supera los equipos de Xiao, y en este equipo, como veis, son 4 personajes de 4 estrellas. No hace falta más constelaciones de Candace porque el resto de constelaciones solo te suman pues la C6 hits extra de tu ulti, que te dan igual. La C4 es más bono de daño en ataques normales o algo así, que te da exactamente igual. Así que Candace C1, Xiangling C4, Bennett C1 y Xianyun pues C0 en este caso, y puedes reventar. Y siguiente equipo que puede igualar o superar a los equipos de Xiao es el Xianyun DPS. Otro equipo que estaréis viendo en pantalla cómo se solea literalmente al gusano del abismo, el 12-1 segunda mitad, o sea, sí, 12-1 segunda mitad. Constantes, como veis, está haciendo 150k por descendente, pero es que esa Xianyun que estáis viendo está mal construida. Está bastante mal construida. Me quedé con 70 de probabilidad, 120 de daño o algo así, muy malos ítems, un 2 y 2. Esa Xianyun puede sacar mucho más potencial con Pabellón del Desierto, que habréis visto en otro vídeo que os enseñé Xianyun DPS con Pabellón del Desierto. Furina con su buen daño infligido, que como llevas Bennett Healer, Furina hace perder vida y Xianyun Healer, las cargas se van al cielo y la vas a conseguir enseguida, porque las cargas de Furina se activan aún habiendo overhealing por encima del máximo de vida ya curado. Y Faruzan C6 ya sabéis, para bufar este daño extra a Nemo a Xianyun. Xianyun tiene un potencial de daño, como veis, que no tiene sentido. El único handicap aquí, al igual que con Jai y con Candace, es subirle el talento de ataque normal. Y su habilidad elemental, como veis que he llegado a hacer 190k con su habilidad elemental, solo está al nivel 6. Cuando la suba al nivel 9 y su talento de ataque normal está solo al 8, quizá lo suba al 9, posiblemente con una mejor construcción pueda asentarme en más de 200k constantes por descendente, y menos su tech, que tiene resistencia a Nemo, bajarme todas las salas literalmente de una rotación. Más el daño de sub DPS Furina y el daño de Faruzan, que se beneficia también de los buffos del resto del equipo, y Faruzan no hace mal daño si está bien equilibrada. Así que como veis, estos 3 equipos son los que nos quedaban en el tintero, los que creo que poco se ha hablado de estos. Aparte de estos hay algún equipo más extra haciendo derretidos inversos o algo así con los descendentes con Xianyun, pero los más consistentes y más sencillos
sencillos de construir, por ejemplo el de Jae con todo AC0 o el de Cadence con 3-4 estrellas y simplemente Xianyun de 5 estrellas, o el de Xianyun DPS, que nadie se lo esperaba, e igual hay mejora si hablamos de techos al equipo de Xiao. Este último equipo, disclaimer, Xiao sabéis que su C1 y su C2 no son muy buenas. Y el techo que mejora Xianyun a Xiao es tener la C2, no el arma, porque puedes llevar un arma de DPS, por ejemplo, oración perdida, vientos sagrados, que es un arma literalmente de permanente. Y el Atlas, que le da mucho ataque, también se aprovecharía muy bien con la C2, hace 0 mejor oración perdida, como DPS con Faruzan, Furina Bennett en este equipo que os muestro. Pero básicamente tiene más posibilidad y potencial de daño por rotación que Xiao. Hablando de C1s y C2 realistas, no de C6. A C6 Xiao es una de las mejores C6 del juego y es una de las más divertidas, pero a C6 Xiao ya no juega full descendentes. Juega haciendo muchos elementales y algún descendente, con lo que ni siquiera competiría porque ni siquiera se jugaría en un equipo similar con Xianyun para bufar los descendentes. Quizás sería 100% Faruzan Furina Bennett con Xiao en campo. Es el equipo de Xianyun. Así que, poquito más. Este es el vídeo, tenía muchas ganas de traerlo, espero que lo disfrutéis, que lo probéis y que me dejéis ideas de equipos de descendentes extraños en los comentarios. Igual que en Sumeru fue el meta de Dendro, en Fontaine es el meta de descendentes, aunque no lo esperábamos. Y seguramente todavía alguna sorpresa más falta por pulir y por encontrar. Poquito más. Gracias por escuchar el vídeo, dejar un buen like, una buena actividad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.